Bueno, y para terminar, hay un tema que es muy cortico, es un tema muy importante y está basado de pronto en lo que nosotros podemos proyectar financieramente la entidad y que en NIF es obligatorio hacerlo, ¿sí? Todos los contadores pues deben tener en cuenta que las provisiones y las contingencias se deben elaborar para poder presentar unos estados financieros mucho más reales. Entonces, como provisión y como contingencia, pues tenemos dos conceptos que son totalmente diferentes con respecto a la norma 2649, la norma anterior. Resulta que las provisiones para normas internacionales deben cumplir con el concepto de pasivos o el concepto de la pérdida de activos. Cuando hablamos del concepto de pasivo, ¿cuál sería el concepto de reconocimiento de un pasivo? Cuando nosotros estamos frente a un caso en que sepamos cuál es la deuda que nosotros debemos que cancelar y que viene un hecho pasado, ¿sí? Y sabemos cuánto es. Y entonces, siendo así, pues tendríamos una tendríamos una provisión por un pago de un pasivo a largo plazo. Eso se da cuando tenemos demandas laborales o cualquier otro litigio que de pronto nos tenga obligados a tener que pagar un valor adicional por recibir esa demanda, ¿no? Entonces, esto implica que el contador debe tener en cuenta todos estos momentos o ese tipo de litigios en la entidad para poder causar una provisión. Y si no lo hace, pues básicamente nosotros estamos infringiendo en muchas normas que nos implican de pronto pagar sanciones a nivel profesional o de pronto la suspensión de la tarjeta. Entonces, por ejemplo, si una entidad trabaja explotando una mina, entonces, ¿qué debe hacer el contador? Debe calcular cuál es el daño ecológico o ambiental que está generando por la explotación de la mina y ese cálculo debe llevarse como una provisión todos los meses para pagar dependiendo del impacto que tenga este daño ambiental, ¿sí? Y ese valor, pues es obligatorio que el contador lo cause y lo lleve dentro de sus estados financieros, porque si no lo hace, el gerente probablemente es una persona que no tiene la capacidad o no tiene la formación educativa para entender que al final de toda la vida útil de la mina tiene que inyectarle cierta cantidad de dinero para poder dejar el medio ambiente en las condiciones en que las encontró. Y si la persona que es dueña y no entiende eso, pues usted se lo tiene que hacer entender porque ahí viene la responsabilidad civil y usted es responsable de ese tipo de actos que puedan generar un daño ambiental, ¿sí? Entonces, las provisiones van en caso a ese tipo. Ahorita miramos un ejemplo. Los pasivos contingentes no cumplen con los reconocimientos de pasivo y básicamente se tienen como una contingencia, algo que puede ser posible que ocurra, pero que generalmente no ocurre. En cambio, la provisión es probable de que ocurra y que generalmente sí va a ocurrir en un futuro. Entonces, para nosotros manejar una provisión, por lo menos en este ejemplo, habla de que existe una construcción de un parque y ese parque debe hacerse una muestra para poder determinar cómo es la finalización del parque y esta muestra pues va a tener un valor inicial para construirlo y un valor final para desmantelarlo o quitarlo. Y ese valor de desmantelamiento es lo que implica a nosotros generar una provisión que sería como buscar la mejor oportunidad de valorar un activo y poderlo disminuir dentro de las utilidades que vamos a tener año a año. Porque al final de un periodo vamos a tener que pagar ese valor por desmantelamiento. ¿Cómo quedaría la causación de una provisión de este tipo? Generamos un mayor valor del desmantelamiento en la construcción de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y llevamos una cuenta por pagar por tipo de desmantelamiento. ¿Qué se hacía en normas anteriores? Se llevaba un gasto del valor que se tenía que pagar cuando se tuviese que pagar. Entonces, la idea con NIF no es esperar cuando se tenga que pagar porque probablemente no voy a tener el efectivo, sino que inicialmente se causa el valor que se iba a pagar en un futuro, lo causemos en el día de hoy como un mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Si lo miramos a nivel de cartera, estamos hablando de que en el nivel de cartera tenemos la provisión de cartera como la pérdida o de valor por deterioro, porque no nos van a pagar
cierto valor que nos debe. Y eso implicaría generar una provisión de clientes a la 51 o 52 directamente con la 13 de deudores en una cuenta 1399 que se llame provisión de cartera. Cuando hablamos de la incertidumbre, de que cuándo es posible y cuándo es probable, pues tenemos también nuestras tablas a nivel contable que nos permiten identificar esa incertidumbre. Si manejamos que el nivel de incertidumbre es de tipo remoto, estamos hablando de que la ocurrencia o la probabilidad de ocurrencia va a ser un 5% y eso generaría un movimiento de tipo contingente. Quiere decir que las contingencias en NIF tienen un tratamiento contable de que no se registra y no se revela cuando son pasivos o cuando son activos. Eso cuando está en posibilidad del 5% o la probabilidad de ocurrencia en un 5%. Quiere decir que no ocurre, nunca. Cuando hablamos de posible, estamos hablando de un 5 a un 50% la probabilidad de ocurrencia y eso nos genera unos movimientos contables. Si estamos hablando de un pasivo, estamos hablando de que lo debemos revelar. ¿Y cómo se revela esto en un estado financiero? Primero, nosotros nunca vamos a tener un pasivo posible con un valor en contabilidad, porque si usted mira un estado financiero por acá, por ningún lado en los pasivos va a encontrar un rubro o un concepto bajo NIF que diga contingencias. Nunca va a existir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos generar? Dentro de las notas de revelación, un valor contingente